Muchas gracias, señora presidenta. Como puede usted imaginar, señor ministro, nuestro grupo no está en absoluto de acuerdo con este nuevo paso del propósito de institucionalizar una teoría económica concreta, la teoría económica neoclásica, y de institucionalizar una ideología. Como usted bien ha señalado acertadamente, es el tercer paso en este sentido. El primero fue la reforma constitucional que tuvo lugar en agosto del 2011, una reforma constitucional que venía a institucionalizar unos determinados dogmas económicos no contrastados en la realidad empírica, en la realidad material de las economías de nuestras sociedades. El segundo paso fue la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que seguía ahondando en esto que, digamos que ciertamente con un espíritu de eufemismo podríamos decir es la consolidación fiscal, aquí llamado responsabilidad fiscal, pero que en última instancia acaba siendo en la práctica, por lo menos en lo que estamos teniendo constancia en los últimos años, simplemente en la materialización de unos recortes presupuestarios, de recortes en el gasto público y de una subida de impuestos bastante regresivas. Es la línea, la tendencia que se va marcando. Y aquí, con este tercer paso en esta institucionalización, se crea una chaqueta de fuerza, una camisa de fuerzas que después va a condicionar absolutamente la capacidad y el margen de maniobra en política económica de los diferentes gobiernos que sucedan, afortunadamente, al gobierno del Partido Popular. Por eso nos parece un error garrafal y un despropósito democrático aislar determinadas cuestiones del ámbito democrático, implantándolos en el ámbito jurídico como si fueran verdades absolutas. Y al fin y al cabo, señor ministro, cuando hablamos de la consolidación fiscal, parece pretender usted, cuando habla o cuando hace referencia a los diferentes informes internacionales que efectivamente mantienen la misma línea que la suya, que la consolidación fiscal es una herramienta útil para salir de la crisis. Sin embargo, también sabrá usted que no hay consenso al respecto. No hay consenso, los debates se suceden en torno a si es adecuada la consolidación fiscal como mecanismo prioritario para salir de la crisis o no lo es. Y como hay debates, pues entonces parece bastante inoportuno constitucionalizar una de las visiones de ese debate. De hecho, conocemos algunos informes de la Troika, de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el propio Fondo Monetario Internacional que vienen a insistir en la necesidad de la consolidación fiscal. Esa es la línea que el Gobierno está siguiendo. Sin embargo, incluso dentro del propio Fondo Monetario Internacional hay diferentes trabajos, diferentes working papers que trabajan en una línea absolutamente distinta y que vienen a cuestionar, la metodología de trabajo y que vienen a cuestionar, en definitiva, el dogma de que la consolidación fiscal permite salir de la crisis. Al contrario, se reconoce que la consolidación fiscal tiene, en última instancia, efectos muy perjudiciales en tanto que ataca la demanda interna, la debilita, nos empobrece y, en ese sentido, debilita también los ingresos fiscales. Esto es algo que hemos insistido en muchas ocasiones y es importante seguir remarcándolo. Probablemente se acordará usted, señor ministro, una de sus intervenciones en esta Cámara en la que hizo bastante crítica, a mi modo de entender, bastante acertada también, del Banco Central Europeo, en la medida que no estaba respondiendo como debería ser un banco central, como un prestamista de última instancia. Usted hizo esa crítica y nosotros entendíamos el contenido, pero nos sorprendía que la hiciera precisamente usted. Y, al fin y al cabo, cuando hablamos de consolidación fiscal, estamos hablando de algo muy parecido. Hablamos de institucionalizar, de alejar, y otros ponentes lo han dicho en estas intervenciones anteriores, de aislar de la democracia una determinada política económica. Parece, y muchos de los defensores de esta tesis utilizan una metáfora sobre Ulises y el canto de las sirenas, según el cual hay que atar a Ulises para no escuchar el canto de las sirenas. Y esto vendría a ser el propósito del Banco Central Europeo, el propósito de creaciones de instituciones que vigilen la consolidación fiscal y su buena marcha en la economía. Sin embargo, nada garantiza que la hipótesis de partida de ese argumento, que las sirenas y escucharlas es peligroso, tenga sentido en la vida económica, porque hablamos de una ciencia que no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. Y al final puede ser que se encuentren ustedes con las manos atadas cuando necesitarían tenerlas libres para hacer una política económica alternativa. Por eso nos sorprendía en su momento que usted criticara al Banco Central Europeo cuando
toda su formación, incluido también el Partido Socialista, apoyaron la figura de un Banco Central Europeo independiente. Entonces, esta pretendida independencia no existe en absoluto en economía. No se puede disfrazar de tecnocracia lo que, en última instancia, es teoría económica, es ideología, es transformación de la sociedad a través de la política económica. Hay ganadores, hay perdedores y no todos caminan ni reman en el mismo sentido. Por lo tanto, la política es ideológica siempre y no existe la tecnocracia ni la independencia, por más que se pretenda hacer, como en este proyecto de ley, un disfraz en términos formales al pretender esa supuesta independencia. Pero podemos ir más allá, señor ministro. España fue el alumno predilecto de la consolidación fiscal antes de la crisis. Respetó perfectamente el Tratado de Maastricht, respetó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fue el alumno estupendo. ¿Qué sirvió? ¿Para qué sirvió hacer todo aquello cuando nos encontramos actualmente en estas circunstancias? Por eso parece bastante extraño, vamos a decirlo de esa forma, en primer lugar, que se pretenda que la deuda pública y el déficit público son los culpables de la situación actual. Sabemos que la deuda pública y el déficit público no pueden permanecer en niveles elevados continuamente, pero son herramientas de las que se puede disponer en determinadas ocasiones y la historia económica lo demuestra. Los años 30, la Segunda Guerra Mundial, la época dorada supuestamente del capitalismo y diferentes acciones, incluidas pues, las acciones que están haciendo países como Japón o países como Estados Unidos en diferente grado. Por lo tanto, son herramientas que, ¿por qué nos vamos a desprender de ellas institucionalizándolos? No tiene ningún sentido más allá de un sentido evidentemente ideológico, pero no tienen sustento riguroso ni sustento ciertamente valioso para hacer un debate serio. También sabemos que el papel del gasto público es fundamental para salir de la crisis. Lo que ocurre es que estamos insertos en una arquitectura europea que nos ha dado unas reglas de juego por las cuales no tenemos un Banco Central Europeo, como decía anteriormente, y tenemos condicionada nuestra política económica. Pero en vez de aplicar y de aceptar acríticamente esas reglas, lo que tendríamos que hacer sería rebelarse para disponer de instrumentos que democráticamente puedan servir a salir de la crisis. Porque no hay incentivos, señor Montoro, actualmente para que surja la inversión. No hay mercado. No hay suficiente demanda interna y pretender que la débil demanda externa, que por fin da un saldo positivo muy débil, muy vulnerable en la medida que la demanda interna se está cayendo y por eso caen las importaciones, en la medida que eso es tan vulnerable y, por cierto, muy vinculado a un modelo laboral de bajos salarios, a una especialización productiva en productos de bajo valor añadido y de poca tecnología, no así como los países como Alemania y Francia, en la medida que eso es así, pues hay opciones, hay que plantear otras opciones, unas opciones que desde luego la creación de esta institución no ayuda para nada a llevarlo a cabo. Al contrario, restringen su misma opción. Y sabemos perfectamente que el propio proyecto plantea que no van a ser decisiones o informes vinculantes, pero también sabemos que está todo preparado, se lee entre líneas en ese mismo proyecto, para que, aunque no sean formalmente vinculantes, los propios gobiernos no tengan más remedio que seguir esas directrices de la misma forma que siguen las directrices de la Troika. Al fin y al cabo, aunque no sea una vinculación formal, está claro que hay una vinculación tácita en la práctica. Y finalmente, porque como seguimos insistiendo en los mismos debates de siempre, usted conoce perfectamente nuestra opinión, podemos también criticar, aparte de la pretendida independencia, de qué ha servido la independencia de otros organismos reguladores en este país, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como el Banco de España, que no solo se supone que eran independientes, aunque se les puede ejercer la misma crítica que hemos hecho aquí ahora mismo a esta nueva institución y al Banco Central Europeo, sino que además han sido incapaces de prever la crisis. Al contrario, la han estimulado de diferentes formas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores con el tema de las preferentes, el Banco de España absolutamente con todo lo que tiene que ver con la estabilidad financiera. Y son entidades independientes, por lo tanto, han fracasado entidades independientes o pretendidamente independientes. No tiene sentido venir aquí con un proyecto de ley y hacernos creer que la garantía de independencia va a ser a su vez la garantía de éxito. Nos parece verdaderamente poco acorde con los hechos económicos de este país y, sin embargo, conocemos perfectamente el camino desastroso que se va transitando
cuando se institucionaliza una ideología y se aleja de la democracia, porque entonces no solo se queda en un error de política económica, sino que también es un error político en general de grave ataque a la democracia. Por eso estuvimos en contra de la constitucionalización de una ideología, estuvimos en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que sirve para justificar el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar en la medida que justifica necesariamente los recortes en el gasto público, y estamos, por supuesto, en contra de este proyecto. Pero no lo estamos porque estemos en contra de todo lo que presente este Gobierno, sino porque estamos convencidos, y los hechos así lo reflejan a nuestro parecer, de que hay alternativas, pero que este Gobierno no las quiere ver por un interés puramente ideológico, por un interés claramente poco neutral. Muchas gracias.